Listo. Hermana, ya la empecé a grabar desde acá. Ok, muchas gracias, porque a mí no me dejaba. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hoy vamos a comenzar nuestra clase sobre nociología. Recordemos que habíamos dicho que la metafísica estudia al ente en cuanto ente. Es una ciencia átoma, es decir, una ciencia que no se divide, y solamente para su consideración y su estudio, porque son muchísimas materias para analizar, ¿sí? Se divide en tres partes. La primera, la ontología, que habíamos considerado hace 2 y 3 clases atrás, que estudia propiamente el ente cuanto ente. La segunda parte, que es la teodicea, o así llamada, aunque el nombre no convence, teología natural, como llamó Aristóteles, que estudia el primer ente como causa de todo lo demás, que es lo que vimos en la clase anterior. Y por último, esta otra parte, que es el ente en cuanto conocido. Esto nos referimos con noceología. Así que vamos a ver en una sola clase, nuevamente muy brevemente, porque esto es para una materia de un año, vamos a ver a qué nos referimos nosotros con esta materia de noceología. Bueno, ante todo, el nombre. Como siempre hay que hacer, hay que explicar a qué nos referimos. La palabra noceología viene del griego, gnosis logos, gnosis quiere decir conocimiento, logos, pero una de las tantas acepciones que tiene, que decir tratado, entonces podemos decir tratado acerca del conocimiento. Podemos decir poniendo el conocimiento en el cerebro, digamos, ¿no? Que uno evidentemente sabe que el conocimiento radica en la inteligencia, y la inteligencia es inmaterial, ¿no? Pero bueno, como se suele hacer, ¿no? Y además, otro de los términos a los cuales se suele referir a esta materia que vamos a estudiar ahora es epistemología. Ahora, episteme quiere decir ciencia, logos nuevamente tratado acerca de la ciencia, ¿sí? Porque evidentemente esto es como el prolegómeno acerca de toda la ciencia. La filosofía da los primeros principios de todas las ciencias, ¿no? Bajo estas palabras, por ejemplo, epistemología, se puede entender otra cosa distinta también, ¿no? Como el estudio de las ciencias en general, no esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Por eso, por ejemplo, el libro de Verneau, que voy a estar aquí en la bibliografía, y el que especialmente les recomiendo, se llama, este tratado se llama Epistemología General o Crítica del Conocimiento. Ahí está. Bueno, la primera pregunta, esta es la fundamental, ¿no? Y podemos estar hablando todo el rato acerca de esta pregunta. La pregunta es, ¿existe acaso un problema crítico? O sea, ¿existe un problema acerca del conocimiento? Bueno, esta respuesta es la que voy a intentar dar durante toda la clase, digamos, ¿no? En realidad, algunos dicen que ni siquiera hay que plantearse problema. ¿Por qué? Porque simplemente uno conoce. Entonces ya está. Uno conoce y uno ve que lo que conoce responde a la realidad. O una segunda postura, podemos decir, es la postura del idealismo, ¿sí? Que ya hemos hablado en la primera clase y hoy voy a desarrollarlo, ¿sí? El idealismo piensa de que hay que partir del pensamiento, del sujeto, ¿sí? Entonces intenta buscar cómo afirmar todas las ideas desde este pensamiento. Entonces, evidentemente, esta no es una postura realista, ¿sí? En esta postura, entonces el problema bíblico es fundamental. Como decir, es el que da origen a todo. De hecho, ya hemos comentado, me parece en la primera clase, que según Hegel, toda la filosofía se sintetiza con un nombre: lógica. Todo es pensado. Pero esto contiene graves errores, ¿no? Porque en realidad,
Si uno parte de que todo es pensado, uno no puede salir del puro pensamiento. Este es el problema. La tercera postura, podemos decir, no sé, en términos adecuados, moderada, digamos, que quiere buscar una unión entre la postura realista que dice esto no hace falta y la postura idealista que dice esto es fundamental, ¿no? Y entonces intentan hacer una especie de lapso, de unión, ¿no? De nexo entre la postura realista y la idealista. Pensemos, por ejemplo, en Cardan Mercier, que quería unir el pensamiento de Descartes con el pensamiento de Santo Tomás. O pensemos, por ejemplo, en Marechal, que tiene una obra que se llama El punto de partida de la metafísica, en la cual intenta unir la crítica de Kant con la filosofía de Santo Tomás. Bueno, de entrada hay que decir que todas estas posturas están condenadas al fracaso, de entrada, así. ¿Por qué? Y porque, como decía Monseñor Noel, un autor tomista, él decía, de un clavo pintado en la pared solo se pueden colgar cuadros pintados, no con cuadros reales. ¿No? Entonces, si uno parte de la postura de que salimos del pensamiento, entonces se queda encerrado en la inmanencia, en el pensamiento, en el subjetivismo. Por lo tanto, el problema crítico en sí mismo no existe. Así de simple. Aún así, es necesario que nosotros tengamos nuestra mente clara acerca de cuáles son las otras posturas, ¿no? Y qué es lo que nosotros afirmamos para decir, en realidad para nosotros no es un problema. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a intentar aclarar en esta clase? ¿Cuáles son las corrientes de la nociología? ¿No? ¿Cuáles son las distintas posturas a las cuales he hecho así referencia de modo sucinto? ¿No? En realidad nombré dos nomás, ¿sí? Pero ya las hablamos en la primera clase, así que si algo no se entiende de esta primera parte de las corrientes, remito a la primera. ¿Sí? Y si de la primera hay algo que no se entendió, remito a esta, ¿sí? Que es la novena. ¿Sí? Bueno, ante todo el escepticismo. El escepticismo se puede entender de dos formas distintas. Ante todo, primero como cosmovisión. Recordemos algún pensador escéptico. Primero Protágoras, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Un filósofo de la edad antigua. Otro, Pirrón, ¿no? Bueno, en contra de las ideas de Protágoras y de Pirrón, que levantaron los grandes filósofos de la antigüedad, que nosotros conocemos muy bien, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué dicen estos? Bueno, simplemente que el hombre no puede conocer, que siempre nuestro conocimiento es falaz, es falso, es menguado, no responde a la realidad que nunca puede ser agotada. Entonces, bueno, en estas posturas, ¿no? Justamente por eso Protágoras, ¿no? Decía recién, el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, el propio yo y sus antojos, ¿sí? Como dijo en aquella famosa, memorable homilía, el Renan Ratzinger en el año 2005, antes de ser el sumo pontífice, ¿sí? O sea que hoy vivimos en un mundo así, digamos, ¿no? Un mundo que en definitiva es escéptico, que duda de todo. ¿Sí? Bueno, pero esto es el escepticismo como cosmovisión, que es a lo que propiamente se refiere el escepticismo. Pero habría otra forma de entender el escepticismo, no ya como visión, sino como metodología de investigación, es decir, como forma de entender la filosofía. Y entre estos, los principales, ante todo Descartes, que decía la duda metódica como forma de filosofar. ¿Sí? Y después que dudaba, se da cuenta que dudaba. Entonces dudo que dudo, entonces me doy cuenta que pienso, y entonces pienso, luego existo. Esta es la frase famosa de Descartes. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Pero además de esta duda metódica, digamos, que dio Descartes, ¿sí? Habría otro filósofo que tiene más o menos la misma concepción, que es Husserl. Compañeros fenomenólogos van a rechazar esta postura, pero
Husserl, él habla de poner todas las cosas entre paréntesis. Y entonces después llegar a una intuición que se llama idéntica. Bueno, entonces también en definitiva parte de una especie de la epogea llamada, ¿no? La duda, ¿no? Y poner todo como entre paréntesis y dudar de su, de su estar, de su ser allí, digamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva Husserl termina siendo servil o víctima del idealismo que él quiera tratar, ¿no? Así que bueno, en definitiva son posturas escépticas, porque se parte de la duda metódica, diría de Descartes o de la epogea o lo que sea de Husserl, pero es la misma sistema, la duda como inicio de la filosofía y forma de investigar, ¿no? Así que lo que dice Jasper en su libro Introducción a la Filosofía, acerca de que la duda puede ser una forma de metodología de investigación, eso está mal, ¿no? Y eso es justamente el mismo error de Descartes, Husserl y otros. Bueno, en definitiva, el escepticismo como cosmovisión, de la primera cosa que he dicho, no de la segunda, de la primera cosa que he dicho, considera al hombre como si fuera una planta, o un absoluto negativo. ¿No? Es decir, el hombre es como una especie de que no puede, una planta no puede conocer, no puede adquirir ninguna ciencia, ni siquiera un conocimiento sensible, porque todo nos engaña, también lo sensible. Como todo nos engaña, entonces simplemente cada uno tiene que hacer lo que le parece. Esa es la postura escéptica, es la postura radical. El hombre no puede conocer la verdad. Bueno, esta sería la primera postura que hemos ya explicado, como he dicho en la clase. La segunda, el empirismo. Acá tenemos a Epicuro, un filósofo antiguo, de antigua, que también evidentemente está muy en boga, que dice esto, ¿no? Padre, ¿Sí? perdóneme que lo interrumpa, pero su volumen me parece que está muy bajito. Cada vez se escucha menos. Bueno, intentaré levantar un poco la voz. Sí. Bueno, decía lo siguiente, Epicuro sostiene que la clave de una vida feliz es acumular la mayor cantidad de placer y reducir al máximo el dolor. Entonces, en esta concepción, lo más importante es el gozar, el placer, ¿no? Esta postura, que es de la filosofía antigua, evidentemente tiene su repercusión en otras etapas de la historia de la filosofía. Por ejemplo, Oca, filósofo del siglo XIV, nominalista, que en definitiva se queda en el empirismo. Otro filósofo de la Edad Moderna, Hume, David Hume, sostiene exactamente lo mismo, quizás sea el empirista más importante de la Edad Moderna, que era un filósofo inglés. Y por último, para poner uno de cada época, Sartre. Sartre cae en otra postura que es existencialista, pero que es atea, y que dice que el hombre busca imitar a Dios, pero Dios no existe, entonces el hombre es una pasión inútil, y que por lo tanto es un ser para la muerte. Así Sartre. Y como Dios no existe y el hombre es un ser para la muerte, él mismo se suicidó, lamentablemente, ¿no? Y al suicidarse se suicidaron un montón de alumnos suyos, eso fue lo peor, digamos, ¿no? Pero este es el pensamiento que le da origen a la ideología de género. Su pareja era Simone de Beauvoir, que era una de las teóricas del feminismo. Pero bueno, para que ustedes vean que está todo relacionado y que tiene que ver con esto del empirismo. Buscar el placer y huir del dolor. ¿Por qué? Porque las posturas del empirismo sostienen lo siguiente. Primero, el único conocimiento es el meramente sensible. Lo que veo, lo que escucho, lo que gusto, etcétera, ¿no? Y la única respuesta del hombre es la puramente pasional, es decir, los sentimientos por los sentimientos mismos. Entonces, lo único que importa es lo que siento, el gozar, el placer. Esto, por supuesto, todos estos filósofos tienen distintas posturas entre sí, pero esto es suprimiendo, digamos, intentando reducir en dos ideas algo que, insisto, es para muchísimo más, ¿no?
Por lo tanto, la conclusión de esta corriente filosófica, o de estos pensamientos en general, así es decir, el hombre es un mero animal. ¿Mm? Es decir, el hombre es un puro instinto, ¿no? Como un animal. Es decir, el hombre actúa por instinto, porque lo que ve lo quiere, y si no lo ve, no lo quiere, lo rechaza, etc. Bueno, así actúa el hombre en sí mismo. Bueno, esto por supuesto es un gravísimo error, ¿no? El hombre es mucho más que un animal, ¿no? Bueno, una tercera postura nociológica es la del racionalismo. El racionalismo, ahí tenemos a Parménides, representante de la antigüedad del racionalismo, sí, por incluirlo en alguna escuela, en realidad Parménides quizás pueda ser considerado el primer metafísico, pero bueno, pongámoslo aquí. En la edad moderna, porque en la edad medieval no tendríamos filósofos racionalistas, en la edad moderna podemos poner a Descartes, que antes lo pusimos como método de investigación, pero él propiamente es racionalista. Al finalizar la edad moderna o al iniciar la contemporánea, según como se diga la historia de la filosofía, tenemos a Kant, que todavía hoy sigue siendo muy importante. Bueno, ¿qué dicen estos filósofos? Sobre todo estos dos que cité recién, Descartes y Kant, ¿no? Y todos los que están al medio y todos los que son post-kantianos o neokantianos o que vuelven a editar las ideas de Kant. Bueno, que el hombre tiene ideas innatas, que la experiencia en definitiva no nos sirve o nos sirve poco, no nos sirve nada, o nuestros sentidos nos engañan a menudo, como diría Descartes, ¿no? Entonces, o que directamente las cosas en sí son incognoscibles, como diría Kant, él se llamaba Noumenon, ¿no? Entonces, bueno, en esta concepción lo importante son las ideas que el hombre trae. Serían llamadas ideas innatas. Algunos aquí ponen a Platón, pero es una injusticia para con Platón. Es cierto que Platón hablaba de ideas innatas, pero Platón más bien es el iniciador de la verdadera filosofía. Así que por eso, a propósito, no lo he puesto aquí. Y además, en este pensamiento racionalista que considera las ideas innatas como lo principal, hay una tendencia a una moral autónoma. Este término autónoma es de Kant, no es de Descartes, pero sin duda es lo que expresa el racionalismo. ¿Qué quiere decir? El hombre se da a sí mismo la moral. Autos nomos. Nomos quiere decir ley. Autos propio, o mismo, en griego. Y lo opuesto a la moral autónoma sería la moral heterónoma, es decir, la moral que me da otro. Ese otro puede ser Dios, la iglesia, o quien fuere. Entonces, moral en Kant rechazaba todo esto. Por esa razón, el principio de la moral en Kant es obra de tal manera que tu modo de obrar sea erigido como norma universal. Esto él le llama el inicio de la ética, una moral llamada deontológica. Bueno, pero es una soberbia más grande que el planeta, digamos, ¿no? Evidentemente esto no es la moral, ¿no? Porque la moral no necesariamente viene de mí mismo. Pero bueno, ya hablaremos en otra clase acerca de la moral. Lo importante es que uno se quede, es que en esta concepción el hombre quiere erigirse en modelo universal de todo. Bueno, otras corrientes que he citado recién es el idealismo. Fichte, primer gran idealista, todos en la edad contemporánea, otro Schelling, y el principal y el peor de todos es Jorge Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, que ahí lo tenemos. Bueno, ¿qué es lo que dice el idealismo? El idealismo sintetiza al hombre dentro de su pensamiento, como he dicho antes, es decir, lo único que importa es el pensamiento, y todo lo demás tiene que estar entendido en el pensamiento. Pero claro, si uno parte del pensamiento, ¿no? Entonces uno termina en el panteísmo. O sea, todo es Dios. Pero si todo es Dios, entonces nada es Dios. Entonces el panteísmo da origen al ateísmo. De hecho, la izquierda hegeliana, así llamada, dio origen a Feuerbach, que fue el primer ateo,
y a Marx, y al marxismo, al pensamiento marxista. Entonces, el ateísmo fue un invento justamente de la izquierda hegeliana. Si todo es Dios, entonces nada es Dios. Si todo es espíritu, entonces nada es espíritu. Y entonces, como Hegel decía, el espíritu es la parte superior de la materia. Perdón, Hegel decía que todo era el espíritu, entonces Marx va a decir que el espíritu es la parte superior de la materia. Entonces todo es materia. Entonces quedémonos con la materia y dejémonos de hablar de cosas abstractas, como hacían los filósofos, en palabras de Marx, que decía, los filósofos han querido pensar el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. Entonces dejemos el pensamiento, dejemos lo abstracto, dejemos lo que nos sirve y vamos a trabajar, o dediquémonos al mundo, ¿no? Eso es Marx. Por eso el panteísmo da origen al ateísmo. Pero en realidad las ideas de Hegel estaban en germen en Heráclito. Heráclito era el que negaba el principio de no contradicción, del cual hoy vamos a hablar, como decía Aristóteles. Y también Hegel va a negar el principio de no contradicción. Y el panteísmo de Hegel es el panteísmo de Spinoza, filósofo moderno, su continuador de Descartes, ¿no? Así que en definitiva las ideas se van como uniendo unas con otras, ¿no? Bueno, entonces el pensamiento panteísta coherente, idealista coherente, el hombre termina siendo Dios, porque en realidad Dios es el que crea el pensar. Entonces, este es el pensamiento del idealista. Bueno, lo opuesto es el realismo, que es lo que nosotros intentaremos explicar en estas clases, y en realidad el que vamos a terminar confrontando con el idealismo, porque en realidad las otras corrientes son en sí mismas como contradictorias, y en algún punto se pisan solas. En cambio, el idealismo, como todo parte del pensamiento y quiere ser coherente consigo mismo, sobre todo el pensamiento de Hegel, entonces al que hay que refutar ante todo es a Hegel. El realismo, por eso, lo que hace es aceptar la realidad tal cual es. Por eso está aquel famoso cuadro de Rafael, que se llama la Escuela de Atenas, donde está Platón y Aristóteles, ¿no? Platón, que dice que la realidad en sí misma se fundamenta en el mundo de las ideas, por eso señala hacia arriba, y Aristóteles, que dice que las ideas en realidad están en las cosas, y eso es el origen de la filosofía. Remito a aquella clase de cosmología, donde habla del cambio y dice que las ideas no están arriba, sino están en las cosas, dentro de las cosas, y se llama ilemorfismo, materia y forma. Por eso señala hacia adelante, dice que está hacia adelante. Bueno, quien sintetiza las ideas de Platón y de Aristóteles es, como vemos aquí, a Santo Tomás, a quien seguimos especialmente y que es el autor realista por excelencia. Abajo está Averroes, un comentarista de Aristóteles que en algunas cosas lo comenta bien y en otras mal, y en otras queda refutado por Santo Tomás, por eso está así como a los pies. Bueno, esas son en síntesis todas las escuelas gnoseológicas del pensamiento. Vamos a hablar cuáles son las nociones fundamentales del realismo que uno tiene que tener en cuenta. Ante todo el conocimiento, como les decía. Para nosotros no hay un problema crítico, porque la realidad está delante nuestra, y entonces al verla delante nuestro, nosotros así la percibimos. Bueno, cuando hablamos del conocimiento, decimos esta frase de Aristóteles, que Santo Tomás cita muchísimas veces: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nada hay en el intelecto o en la inteligencia que no haya pasado primero por los sentidos. Entonces, para conocer, nosotros debemos percibir la realidad tal cual es. Y eso pasa por los sentidos. O sea, si yo fuera ciego, no tendría el concepto de color. Podría aprenderlo de modo, digamos, de modo analógico por los otros sentidos, pero no tendría el sentido, ¿no? Y lo mismo, si fuera sordo, no sabría lo que es el sonido y así sucesivamente, ¿no? Entonces, necesariamente lo que nosotros percibimos pasa primero por los sentidos. Es decir, dicho de otra forma, el hombre, la inteligencia es como una tabula rasa, como un pizarrón en blanco que tiene que ser escrito desde afuera, ¿sí? ¿Y cómo es posible que lo sensible cambie, podemos decir así,
lo espiritual, ¿no? Que es gran pregunta de los idealistas y de los racionalistas. En realidad es una afirmación que Santo Tomás también hace, al menos en 3 lugares de la segunda teología. Bueno, por el proceso de abstracción, que hoy voy a explicar, ¿no? Solamente ahora lo enuncio. Por la abstracción por la cual uno pasa, ¿no? De lo sensible a lo intelectual. Por eso, gracias al proceso de abstracción, que lo voy a aclarar más adelante, se elaboran conceptos que son universales. Es decir, cuando yo aprendo con H al medio, ¿no? Es decir, tomo, capto, qué es un auto, por ejemplo, entonces no importa qué marca es el auto, qué color es el auto, cuántas puertas tiene el auto, ¿no? Todo eso no tiene importancia. El concepto auto vale para todos, no importa qué color, cuántas puertas tenga o qué marca sea, o qué modelo sea, no importa, porque el concepto es universal y entonces el concepto auto vale para todos los autos. Eso es el conocimiento, ¿no? A pesar de que parte de la materia, ¿no? Y que viene por los sentidos, primero sentidos externos y después internos, como aclararemos en la clase de antropología, que voy a desarrollar más adelante. A pesar de eso, sin embargo, por el proceso de abstracción se logra la inmaterialidad. Y el concepto, por ser inmaterial, es universal. Pero de esos conceptos que son universales, se elaboran juicios y de los juicios razonamientos. Remito a la clase de lógica, donde hemos explicado esto más in extenso. En segundo lugar, otra noción fundamental de la nociología es la de la verdad. Bueno, esta definición de la verdad ya la hemos dado en la clase de metafísica, nuevamente remito a ello. La adecuación entre la cosa y el intelecto, o entre la cosa y lo entendido, se puede traducir de las dos formas, según la frase que pone Santo Tomás, citando a aquel filósofo judío, Isaac israelí, en todas esas citas que está allí, y seguramente en otros lados también. Bueno, por eso la verdad es, en esta representación, es como quien se mira al espejo. En la misma frase de la escritura, ¿no? Como quien se mira un espejo, ¿no? Eso es la verdad. Entonces el espejo estará bien en tanto y cuanto refleje lo que mira. Bueno, esa es la verdad. Pero la verdad entonces no es la coherencia, porque es una adecuación, es como una igualdad entre la realidad que está ahí afuera y lo que yo entiendo, lo entendido, ¿no? O la especie, vamos a decir también, ¿no? La especie impresa y expresa, ¿no? Entonces tiene que haber una igualdad. No es la coherencia, porque quien dice que es la coherencia es el idealismo. Porque yo puedo hablar, ¿no es cierto? Puedo tener un discurso coherente de habitantes de, no sé, de Plutón, pero en Plutón no hay vida humana, no hay vida de ninguna forma. Entonces uno dice, bueno, eso no es, por más que sea coherente, y yo invente un cuento hablando de los habitantes de Plutón, bueno, eso no se da en la realidad. No existe. Por más que sea coherente, no es verdad. ¿Por qué? Porque no responde a lo que está en la realidad extramental. Bueno, entonces la verdad no es la coherencia. Por eso la verdad tiene algunas características que nosotros debemos saber. La verdad ante todo es una, porque siempre va a ser verdad, acá o en la China, hoy en el siglo XXI o en el siglo I o en el siglo XV antes de Cristo, no importa. Por eso necesariamente la verdad siempre es una. Y también la verdad es indivisible, porque está en todo tiempo, en todo lugar. Siempre, ¿no es cierto?, asesinar a un inocente va a estar mal. Entonces, la verdad que es indivisible, está presente en todo momento, en todo lugar. Y además es por lo mismo inmutable, no cambia, no está sujeta a la sucesión del tiempo, de la hora, del espacio, no tiene que adecuarse a los tiempos, ¿no? Porque siempre va a ser verdad lo mismo, siempre 2 más 2 va a ser 4. Entonces esto es muy importante que uno lo sepa. Por supuesto que estas características a nosotros nos hablan de que hay una adecuación entre la verdad y la cosa, perdón, entre la cosa y lo entendido, y ese lo entendido ya dijimos que hay 2 intelectos al medio. Entonces es el intelecto divino, que es el que mide las cosas, y eso se llama verdad óntica, como ya hemos explicado.
Por eso, cuando nosotros decimos que la verdad es una, indivisible e inmutable, esto nos lleva a pensar de que es Dios, que es el uno y el indivisible y el inmutable, como dijimos en la clase anterior. ¿Mm? Por eso así San Agustín llegaba a Dios. Es la cuarta vía para demostrar la existencia de Dios. También ya lo he dicho y lo he explicado en la clase anterior, a la cual remito. ¿Mm? Y por supuesto esto nos hace pensar nosotros en otra cosa, que no podemos no decirlo, que es Cristo como la verdad. ¿Qué es la verdad? Le pregunta allí Pilato en esa escena bíblica. La respuesta está en el texto latino. Quid es veritas, diría Pilato en latín, la respuesta es en latín vir quid aves. Las mismas letras al revés. El hombre que tienes delante. Bueno, seguimos con las características fundamentales de la noción. La certeza. Santo Tomás define en el comentario a las sentencias la certeza y dice firmeza de la adhesión de la fuerza cognoscitiva hacia su propio cognoscible. Hacia su propio, hay un que está de base, hacia su propio cognoscible, hacia lo propio cognoscible. Es decir, a pesar de que el hombre tenga muchos caminos, el hombre se decide por uno, y los otros no. ¿Por qué? Porque tiene firmeza en lo que dice. La certeza es distinto de la ignorancia, porque la ignorancia es la ausencia de conocimiento relativo a un objeto. No lo conozco, digamos, lo ignoro. Distinto es de la duda también que se suspende el juicio, ¿no? Entonces, como tengo duda, no sé qué camino tomar, entonces espero y veo. Distinto es de la conjetura también, porque la conjetura es la tendencia a dar un juicio con debilidad a determinarlo. Entonces yo no sé cuál es, soy débil, digamos así, no sé qué camino tomar. Y como no sé qué camino tomar, entonces simplemente como que doy una posible solución. Distinto es de la opinión, porque la opinión, definido también por Santo Tomás en esa cita de la Suma de Teología, dice, es el acto del intelecto que se inclina por uno de los miembros de la contradicción con temor a equivocarse, con temor de que el otro sea verdadero. ¿No? Entonces yo tengo una opinión de algo. Bueno, la certeza no es nada de todo esto. Por eso viene bien definir las otras posturas, digamos, noceológicas para no caer en eso. La certeza tiene la seguridad. La seguridad de lo que estoy diciendo es así. Y distinto también la certeza es de la creencia. Cuando uno dice, yo creo que mañana va a llover. Bueno, no tengo certeza, porque todavía el mañana no llegó. O tengo fe de que me va a ir bien en el examen, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque estuve estudiando y me parece que me va a ir bien. Pero todas estas dos palabras, creencia y fe, no son la fe religiosa, o no es el credo que nosotros profesamos en la Santa Misa. Porque cuando yo digo creo en Dios, no es que yo digo me parece que existe Dios. No digo así, ¿no? O cuando yo digo tengo fe en Dios, no es que tengo fe, igual que como tengo fe que me va a ir bien en un examen. No. Si yo tengo fe en Dios, para mí no hay nada más cierto que Dios existe. No hay nada más cierto de que existe la Santísima Trinidad. Entonces la fe religiosa es distinto de esta creencia humana o de esta fe. Incluso de la fe humana que uno dice, bueno, voy al médico y confío en el médico que me dice que tengo que tomar tal remedio. ¿No? Es distinto, eso es una fe humana. Y por fe humana sabemos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Voy al mecánico y no entiendo nada y me dice, se rompió tal cosa del auto y bueno, cámbielo, voy y le pago. Y yo no entiendo nada. Entonces hago lo que el mecánico me dice. O no sé, voy a una clase de historia y el libro de historia dice que San Martín cruzó los Andes. Y uno dice, bueno, muy bien, San Martín cruzó los Andes, pero yo no lo vi a San Martín cruzar los Andes. Entonces basamos en una fe humana del autor que escribió el libro, o la fuente que leyó histórica, o el profesor que lo repite. Entonces, por fe humana sabemos un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante para que uno no diga, bueno, yo si no lo veo, no lo creo, como dicen los ateos, ¿no? Bueno, es ridículo, porque hay un montón de cosas que no puede demostrar como matemáticamente que 2 más 2 es 4. Digamos. Bueno, y esta certeza tiene tres distintas.
la metafísica. Por ejemplo, cuando nosotros demostramos la existencia de Dios, esa certeza es metafísica. Es, digamos, concluyente. Es la más importante. ¿Sí? Porque es imposible que sea de otra forma. ¿Sí? Es una certeza llamada metafísica. Segundo lugar, la certeza física. Uno dice, bueno, lo que tengo delante, ¿no? O lo que veo, ¿no? El agua hierve a los 100 grados, en condiciones normales de presión y temperatura, una certeza física, digamos, ¿no? Y la certeza moral, ¿no? La certeza moral es la certeza que uno tiene cuando, por ejemplo, comulga. Uno dice, no tengo que tener conciencia de pecado mortal. Bueno, eso es una certeza moral, ¿no? Hago un examen de conciencia diligente la medida que pueda y uno digo, bueno, no tengo conciencia de pecado mortal, me acerco a comulgar. Es una certeza moral. Bueno, además, otro concepto de la nociología es la evidencia. La claridad, así lo define Bernays, la claridad con la cual el objeto se manifiesta al intelecto y le impulsa a sentir lo que dice. Entonces hay una claridad, y esto es importante, tiene que haber algo que nos parezca así claro, ¿no? O sea, como, bueno, no diría evidente, pero es la misma palabra, ¿no? Es decir, una luminosidad en lo que uno percibe, ¿no? Es decir, me doy cuenta con la verdad y la sigo, por ejemplo. Y la evidencia puede ser de dos formas, ¿no? Puede ser intrínseca o evidencia de la verdad. Esta evidencia de la verdad puede ser sensible, por ejemplo, yo lo que veo delante, para mí es evidente, yo no puedo dudar que ahora estoy, no sé, con luz que me da delante de los ojos, acá, ¿no? Entonces, esto es evidente, una evidencia sensible. O hay una evidencia intelectual, que también es muy importante, que uno dice, cuando la de los primeros principios que hoy vamos a explicar, uno cuando entiende el todo y la parte, sabe que el todo es mayor que la parte. Entonces ya es una evidencia intelectual, por más que ya no tenga acá 1 metro y lo divida en 10 partes que vea, no sé, los decímetros, qué sé yo, ¿no? Y además hay una evidencia extrínseca o una evidencia de la credibilidad. Como yo ponía el ejemplo recién, uno va al médico y uno dice, le cree al médico lo que tiene que hacer, lo que tiene que tomar, o el ejercicio que tiene que realizar, etc. Bueno, y por último, en estas nociones fundamentales está el error. El error es la falta o la privación de perfección en el juicio. Es una privación y por ende no es lo más importante. Lo más importante porque el intelecto se ordena por sí mismo a la verdad, no al error. Y esto es muy importante en contra de los idealistas, porque los idealistas dicen, Descartes dice, que es el iniciador en definitiva del idealismo, dice, nuestros sentidos nos engañan a menudo. Pero eso no es cierto, ¿no? Porque el sentido en lo sensible propio no nos puede engañar. Es decir, lo que veo, el color a la vista, o el sonido al oído, lo gustado al gusto, lo olfateado al olfato, o lo percibido por el tacto, etc. Entonces eso no puede haber error ahí. Y lo mismo dígase de la inteligencia. Si yo erro, es porque no razoné adecuadamente, pero no es que la inteligencia se ordena el error. O no quiero razonar adecuadamente. Y esto es otro tema, ¿no? No quiero razonar adecuadamente porque sé que la verdad me compromete. Por eso el error puede ser definido como Santo Tomás, en el comentario de Aristóteles, dice, lo falso es cuando se dice que no es lo que es, o cuando se dice que es lo que no es. Bueno, eso es falso, ¿no? Eso es lo falso, el error. O también es lo inadecuado entre la cosa y lo entendido, o lo opuesto, o lo contrario a la definición de la verdad, ampliamente comentada ya. ¿Y cuáles son las causas de los defectos? Como he dicho recién, a veces en la inteligencia porque no razona adecuadamente, o hay algo que no considera. Pero también puede estar en la voluntad, cuando yo no quiero ver algo que me compromete a cambiar mi propia vida, mi propia existencia. Entonces no quiero verlo y entonces hay una influencia de la voluntad por la cual hay una ignorancia o un error afectado. Eso ya lo vamos a estudiar en la moral, Dios mediante, próximamente. ¿Y cuáles son las tesis esenciales del realismo? Bueno, el primero que ya lo he enunciado recién, que es la sensación. La sensación es lo experimentado por los sentidos. Por ejemplo, lo que el ojo ve, lo que
el oído escucha, etc. Los 5 sentidos, el tacto es un sentido genérico, ya lo decía Santo Tomás y lo ha demostrado la ciencia médica ahora del siglo XX. Lo experimentado por los sentidos, que son inefables en su objeto propio, es decir, en el color, la vista es inefable, infalible, perdón, no puede errar. Cuando lo que escucho por el oído. Después, ¿cómo se interpreta eso? Eso es otra cosa. O cómo se asocia lo que veo con lo que escucho, y entonces veo, no sé, escucho un sonido y pienso que es un monstruo, no sé, y el monstruo no existe en la realidad. Bueno, pero eso puede ser un error del sentido interno, del sentido común, o de lo cómo yo interpreto el sentido interno, de la cogitativa, o de la inteligencia que lee mal eso que estoy viendo, digamos, ¿no? Que estoy escuchando. Pero eso es otro problema, pero los sentidos externos en su objeto propio son infalibles, es decir, no pueden errar. Y además es esencial la presencia del objeto, es decir, no hay sensación si no hay presencia del objeto, es decir, yo para ver tengo que tener algo ahí delante. Distinto es los sentidos internos que me pueden conservar con la imaginación o con la memoria lo que yo he visto antes o lo que yo he escuchado. Y entonces me queda resonando, no sé, la explosión que escuché antes, ¿no? Pero eso es porque el sentido interno la sigue reproduciendo desde dentro de mí. Lo que llaman fantasma. Ya hablaremos de eso en la antropología. Pero es esencial a la sensación la presencia actual del objeto. Y sin sensación no habría otro conocimiento. ¿Por qué? Porque la sensación es el fundamento primero de la abstracción y después del conocimiento intelectual. El segundo forma de conocimiento es la reflexión. San Agustín, en la obra de Trinitate, importantísima, y Santo Tomás, que retoma la enseñanza del Hiponense, dice que la mente se conoce a sí misma por sí, pues es incorpórea. El que piensa, el que reflexiona y vuelve sobre sí mismo. La reflexión es el segundo paso del conocimiento intelectual. Entonces, por ejemplo, cuando Descartes dice, dudo metódicamente y después conozco y conozco que conozco, ese conozco que conozco, eso es una reflexión. Pero el problema está que acá ya hay un paralogismo y está pasando del pensamiento al orden real. Porque si él fuera coherente, él no podría conocer que conoce. Porque eso ya está en el orden real. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, un niño que va a la escuela, que un año aprende a sumar, el otro año aprende a multiplicar, y el otro año aprende la potenciación, y después aprende, no sé, los problemas de tres, simples, complejos, etc. Entonces se da cuenta que aprende. No es lo mismo cuando entró a jardín que cuando termina la primaria o la secundaria, que aprenden algo en la escuela de él, pero bueno, supongamos que sí, ¿no? Entonces, el niño se da cuenta que conoce que conoce, se da cuenta que va aprendiendo, en este caso, la ciencia matemática. Entonces, la reflexión viene después. Primero viene el conocimiento de la realidad y después reflexiona sobre lo que va conociendo sobre sí mismo. Piensa sobre sí mismo. Por eso la reflexión es el segundo paso del conocimiento intelectual. Y Descartes, por ejemplo, y todos los idealistas, no pueden hacer, detrás de Descartes, aunque Descartes no es idealista, uno pueden decir que la reflexión es el primer conocimiento, porque no. Primero el alma conoce, después conoce que conoce. Así que está mal hacer de San Agustín el iniciador de la filosofía de Descartes, aunque tenga unas frases difíciles de interpretar. Bueno, y otra tesis esencial del realismo, que ya le he enumerado y ahora vamos a explicar, es la abstracción. La abstracción la podemos definir como el proceso intelectual por el cual la mente separa la esencia de la realidad de las cosas para poseerla intencionalmente. Es decir, hay una posesión intelectual, intencional, y que separa la realidad. ¿Qué separa? Separa la materia prima que queda ahí afuera, separa el acto de ser que se queda ahí afuera, o separa el ser aquí, ahora, no sé, auto amarillo para ser simplemente auto, ¿no? O auto de 4 puertas para ser simplemente auto, y así. Entonces, la realidad en sí misma de ese auto concreto queda ahí afuera. Y yo solamente percibo el concepto auto.
Por ejemplo, esto, ¿no? Que sería una especie de abstracción, aunque acá hay una abstracción más bien impropia, ¿no? El contorno, ¿no? Pero sería algo así, digamos, en el ámbito intelectual. Bueno, la abstracción es un proceso complejo, que para eso se necesita primero el intelecto agente, primero los sentidos, después externos e internos, después el intelecto agente, que es el que separa la especie impresa del fantasma, perdón, separa el fantasma y queda la especie impresa. Y de ahí es el que actualiza la especie expresa, y eso es lo que se llama intelecto posible, ¿sí? Que es el actualizado, el perfeccionado por el intelecto agente. Bueno, la abstracción a nosotros nos separa de cualquier otra escuela que hablamos al comienzo. ¿Por qué? Porque para el escéptico el hombre es una planta y no conoce. Para el empirista el hombre es un animal, entonces tampoco conoce, tiene conocimiento intelectual. Para el racionalista la experiencia no sirve y entonces el conocimiento viene de la idea innata. Y para el idealista el conocimiento brota del puro pensamiento. Entonces la abstracción a nosotros nos une una cosa de la otra, ¿no? Y nos separa netamente de cualquier otra escuela de pensamiento. Así que entender bien la abstracción es sumamente importante. Bueno, además otra tesis esencial del realismo es la afirmación. ¿Qué quiere decir afirmar? Se fundamenta en los conceptos. Nosotros nos afirmamos los conceptos. Entonces, cuando nosotros sabemos un concepto, sabemos que puede que no sea la esencia de modo acabado, pero eso es real, ¿no? Y permite establecer, por ende, que tal cosa se da en la realidad. Nuestro concepto responde a lo que está en la realidad experimental allá afuera. Y además la afirmación es la base de los primeros principios. Los primeros principios, que el primero, el fundamental, es el de no contradicción. Como decía Aristóteles, ya viene antes, fíjense, de Platón, firma Avicena, que es un filósofo árabe, que está allí, Santo Tomás, ¿no? Y etcétera, porque esto es fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que dice Platón y Aristóteles y los demás que siguen esto? Dice, no se puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Y cuando uno entiende estas partes, ser y no ser, sentado y parado, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya entiende la frase, ¿no? Y se da cuenta que todo otro juicio se fundamenta en esto. Esto es el inicio del pensamiento y es el inicio de la filosofía en el pensamiento y también en la realidad, porque esto está allá afuera. Lo de allá afuera no puede ser madera y fuego al mismo tiempo, o no puede ser madera y ceniza al mismo tiempo. Podrá ser ahora madera y después ceniza, pero no puede ser al mismo tiempo madera y ceniza. Entonces, esto es un pensamiento del ser, de la realidad y del pensamiento, ¿no? Y en esto se fundamenta todo lo demás. Y el segundo principio, también muy importante, formulado, como dice ahí, por Platón, Aristóteles, explicado por Santo Tomás, etcétera, también por Santo Tomás, porque los idealistas dicen que Santo Tomás no habla de esto, cual es falso. El principio de identidad dice, todo ente es idéntico a sí mismo. Entonces, todo ser es idéntico a sí, ¿no? Santo Tomás habla del unum como un trascendental, así que evidentemente es el principio de identidad, es igual, digamos, ¿no? Así que todo ente es idéntico a sí mismo. Entonces, basado en estos dos principios, uno puede decir todo el conocimiento que el hombre tiene parte necesariamente de esto. Seguimos, todo esto daría para muchísimo más, pero no me alcanza el tiempo para terminar. La inducción. La inducción es el camino del espíritu que va de los individuos a los universales, así definido por Aristóteles en los tópicos típicos. Y lo opuesto es la deducción, que uno dice, la deducción es todo hombre es mortal, si Juan es hombre, Juan también es mortal. Eso es una deducción. Pero la inducción va al revés. Uno dice A es extenso, B es extenso, C es extenso, D es extenso, por lo tanto, todos los cuerpos son extensos. Entonces yo hago una afirmación universal en base a una observación particular de cada uno de los cuerpos que he observado. Por lo tanto, se necesita multiplicar experiencias, observar muchos cuerpos, A, B, C, D,
observar muchos cuerpos para llegar a enunciar una ley universal que diga, por lo tanto, todos son extensos. ¿Sí? Por eso es que la inducción es el fundamento de las ciencias experimentales. Y esto es lo que toda ciencia debe conocer, al menos, digamos, la filosofía de la ciencia, para que, y toda otra ciencia, la física, la química, la biología, cualquier otra ciencia tiene que tener en cuenta esto. Por eso la filosofía es la madre de las ciencias, ¿no? Uno dice, la observación, observo un hecho y lo vuelvo a observar y lo vuelvo a observar, y entonces cuando observo determinados cuerpos o determinados hechos que se repiten en distintos lugares, en distintos momentos, aquí y allá, entonces ahí puedo inducir una ley que sea, o una teoría que sea universal, ¿no? Y esto es así en la ciencia hasta que no se demuestre lo contrario, ¿sí? Como dice siempre la ciencia. ¿Por qué? Y porque está basado en una inducción. Está basado en la multiplicación de experiencias y podría haber una experiencia que yo todavía no he observado, ¿sí? Un hecho que se me ha escapado, ¿sí? Y por esa razón, todas las normas de la ciencia son así, ¿sí? La inducción, por lo tanto, es algo que se estudia en filosofía, es fundamental para un recto conocimiento científico. Concluyo con estas dos partes. Primero, con esta frase que dice un sacerdote de Buenos Aires, en esta conferencia que les dejo ahí: solo hay dos metafísicas posibles, como he explicado aquí en esta clase. Primero, la de Santo Tomás, como el mejor representante del realismo, y la del idealismo, cuyo mayor exponente es Hegel, ¿no? Porque en definitiva las otras corrientes filosóficas se contradicen, y el idealismo, el único coherente, es Hegel, digamos, ¿no? Entonces hay dos posturas, ¿no? La de Santo Tomás, que es el realista por antonomasia, que desarrolla y lleva a la perfección todos los principios que puso Platón y Aristóteles, y Hegel, ¿no? Entonces no hay otra cosa posible, ¿sí? Como se observa allí, o sea, remito a ese video que lo pueden ver, está en internet, ¿sí? Y por último, quiero concluir con un vademecum del realista, esto que Gilson pone en este libro hermoso que se llama El realismo metódico, que es la conclusión del libro, que a nosotros además nos deja en manifiesto que en realidad el idealismo, o Hegel, o todos los hegelianos, en definitiva, se contradicen solos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros, como decía al comienzo, no debemos pedirle nada al idealismo, ni caer en estas falsas uniones que quisieron hacer algunos tomistas, que en definitiva son una falacia? ¿Por qué? Bueno, sintetizo algunas de las ideas que dice Gilson, los mando a leer todas esas páginas de ese libro, ¿sí? Dice esto Gilson: el primer paso en el camino del realismo es darse cuenta de que siempre se ha sido realista. Es decir, nosotros somos realistas. Nosotros empezamos conociendo la realidad y cuando somos niños preguntamos qué es y por qué. Entonces, partimos del realismo. Entonces, no necesitamos caer en decir voy a poner toda la realidad entre paréntesis, o voy a someter todas las cosas a lo de universal, o voy a ver si ese es percibir, si el ser es ser percibido, como diría Berkeley. No necesitamos ninguno de esos errores. Siempre fuimos realistas, y quien nace comienza siendo realista. Así que no necesitamos ninguno de los errores, ni del racionalismo, ni del empirismo, ni del idealismo, ni nada de eso. Segundo, todas las objeciones del idealista realista están formuladas en términos idealistas. Es decir, si ellos nos dicen, hagamos primero un análisis trascendental del ser, o del sujeto, o del hombre, como diría Runner, ¿no? Ya parte de un término idealista, así que no lo necesitamos. Así de simple. Sus problemas son pseudo problemas, y son problemas de ellos. Nosotros no necesitamos darnos cuenta que lo que tenemos ahí delante es una pared, y si no, anda caminando a ver si podés llevarte la pared encima, ¿no? Si podés traspasar la pared, te vas a dar cuenta que la pared es real, ¿no? Así de simple, ¿no? No necesitamos, el planteo del idealista es un falso planteo. La diferencia mayor entre el realista y el idealista está en que el idealista piensa, mientras que el realista conoce. O sea, el idealista se queda encerrado en su burbuja mental, en su pensamiento, en
en su puro esquema, digamos así. Y el realista conoce la realidad tal cual es. Entonces eso es lo que conoce. Y es lo que está ahí afuera. Entonces nosotros tenemos la seguridad que lo que conocemos es la verdad que está allí. Sigue diciendo Gilson, en un resumen de este Vademecum. El idealista, cuando piensa verdaderamente como idealista, realiza en su forma perfecta la esencia del profesor de filosofía, mientras que el realista, cuando piensa verdaderamente como realista, se ajusta a la esencia auténtica del filósofo, porque el filósofo habla de las cosas, mientras que el profesor de filosofía habla de filosofía. O sea, el profesor de filosofía sigue hablando de su esquema mental. Muy bonito el esquema mental, pero no está afuera. En cambio, el filósofo realista habla de las cosas, habla de lo que está allí. Esa es la gran diferencia. Todo realismo es una filosofía del sentido común. Es decir, el sentido común es lo que nunca uno debe perder. Y cuando uno dice, no, pero eso, momento, sentido común como lo entiende la gente, sentido común, como decir, pero obvio, elemental, mi querido Watson, diría Shakespeare. Eso, ese es el sentido común que necesitamos. Otro punto que pone Gilson. Toda la fuerza del idealismo nace de la coherencia con que desarrolla las consecuencias de su error inicial. La causa del idealismo no es idealista, ni está en la teoría del conocimiento, está en la moral, dice Gilson, y tiene razón. El idealista quiere ser idealista por propia decisión, no quiere adaptarse a la realidad. ¿Y por qué no quiere adaptarse? ¿Por qué no quiere adaptarse a la realidad? Por un problema moral, muchas veces, o todas las veces, ¿no? Es decir, no quiere que la verdad le diga cómo debe ser el hombre, no quiere que haya una ley natural a la cual deba vivir de acuerdo a él, no quiere que existan los 10 mandamientos inscritos en la naturaleza, por ejemplo. Entonces tiene que inventar un esquema. Pensemos, por ejemplo, en la ideología de género. Tiene que inventar una teoría, ¿no? La teoría queer, la teoría, no sé, la teoría de hombre no se, o mujer no se hace, se nace, no se nace, se hace, diría Simone de Beauvoir. Entonces tiene que inventar todo un esquema. Nosotros no necesitamos inventar ningún esquema. Necesitamos ver la realidad. XX, por decir algo, ¿no? Varón y mujer, punto. Todo lo demás es un puro esquema mental. Entonces, el problema, por ejemplo, de la ideología de género, del idealismo en general, está en la moral. Está en que quieren vivir mal. Y porque quieren vivir mal, entonces inventan un esquema ideológico para justificar su propia acción. Otro punto que pone Gilson. El realista no se equivoca más que cuando es infiel a sus principios, mientras que el idealista solo tiene razón cuando es infiel a los suyos. Sencillamente brillante, ¿no? Porque el realista, cuando es coherente con la realidad y piensa bien, no se equivoca. Muy simple. A lo mejor le falta una adquisición, una distinción, bueno, entonces, pero ahí puede haber algún error, pero si no, no hay error. El idealista, en cambio, si es fiel a lo que él piensa, ya se equivocó. Y cuando él quiere imponer su esquema a todos, entonces ahí, ¿no? Ahí es donde falla, ¿no? Y después el idealista piensa tener razón, pero un momento, si vos sos idealista, vos serás coherente con tu pensamiento, pero no nos hable de verdad, porque para vos la verdad es la coherencia, no es la adecuación entre la cosa y lo entendido. Ese es el tema, ¿no? Entonces, el de la teoría queer, volvamos a un ejemplo práctico de algo que nos abunda hoy, ¿no? El de la ideología de género tendrá razón cuando habla de su puro esquema mental. Lástima que eso no existe en la realidad. Lamento decirlo. Entonces no lo quieras imponer a todos, porque en realidad la verdad se impone por sí sola. El realista deberá mantener siempre contra el idealista que a todo orden de lo real debe corresponder determinada manera de abordar y explicar lo real, incluido en dicho orden. O dicho de otra forma, ¿qué quiere decir aquí Gilson? Nosotros sabemos que la filosofía tiene su forma de realizarse y no es con la matemática, como decía Descartes, o no es con la física, como decía Kant, o no es con otra ciencia exacta para que la filosofía sea perfecta en su esquema mental. No, simplemente en la realidad, y tenés que adecuarte a la realidad, y no hay que dejar de observar la realidad.
Entonces, esa es la verdadera filosofía. La cosa que está allí, ¿no? Y nuestra mente cuando se adapte a la realidad que está allí. Y no lo que yo pienso que es la verdadera filosofía. Y por último termina Gilson con esta frase. Más vale vestirse ricamente con retales por cuenta de la verdad de los otros, como hace el realista en caso de necesidad, que el negarse a hacerlo como el idealista y andar desnudo. Es muy simple, porque cuando nosotros decimos, dice Aristóteles tal cosa, o dice Santo Tomás, el idealista nos dice, bueno, pero eso es lo que piensa el otro, ¿vos qué pensás? No, somos realistas, entonces le hacemos caso a lo que saben más que nosotros. Por eso lo citamos y por eso somos realistas. En cambio, el idealista que rechaza todo y piensa, la filosofía empieza conmigo, como dijeron tantos modernos que son muy soberbios, la filosofía empieza conmigo, entonces así terminan desnudos, ¿no? Es decir, sin afirmar nada y sin saber nada, y en definitiva, más ignorantes que los otros. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Algo muy apretado. Te dejo, como siempre, la bibliografía. Primero acá la bibliografía en general de la metafísica, de todo lo que hoy damos por concluido, en una explicación muy rápida. Y después de toda la bibliografía, que aquí está, lo pongo al final, desde ese libro de Verneau, que es lo último anunciado, les dejo la bibliografía en particular de los manuales y de los libros que ustedes pueden consultar para tener en cuenta esta clase, ¿sí? Y bueno, y dejamos acá y damos lugar a las preguntas.